Buenas tardes, mis queridos hermanos. Deseo que toda la paz y la misericordia que únicamente provienen de nuestro Señor Jesucristo estén sobre cada uno de nosotros, que sea su Espíritu Santo tomando este tiempo que estamos dedicando para aprender más de la palabra del Señor, porque es imposible creer en algo que no conoce. Entonces, como dice la palabra, pues ¿cómo van a saber si no hay quien les predique? Así que hoy ponemos este tiempo en tus manos, Señor Jesús. Pedimos que tú prepares cada corazón, Señor, y cada mente para que tu poder, el poder de la palabra de vida, del Evangelio, sea transformando una existencia. Ese es el verdadero poder del Evangelio, transformar una vida. Como dije y siempre he dicho, milagros hace cualquiera, pero quien transforma una vida y la hace libre únicamente es a través de la justicia del Señor Jesucristo, a través de recibir ese perdón que Él nos ofrece gratuitamente en la cruz del Calvario. Ahora en este mundo todo el mundo le está cobrando a uno hasta por las pisadas, dicen por ahí. Entonces, el estudio de hoy va a ser sobre Mateo 16 y se titula Crea que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vamos a leer un momento, nos vamos a Mateo 16, del versículo 13 al 20. Aquí estaba Jesús con sus discípulos y pues había un gran murmullo acerca de quién era Jesús. Y dice, y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros y otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todos los lugares de la tierra serán ligados. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que era Jesús el Cristo. Entonces, vamos a centrarnos en esta pregunta que Jesús le hace a Pedro o a los discípulos. Pedro es el que responde. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos responden, pues unos dicen que Elías, que el profeta o que alguno de los profetas. ¿Por qué ellos están diciendo esto? Vamos un momentico y vámonos a Malaquías. Vámonos a Malaquías, a ver, Malaquías. Bueno, Malaquías, se me olvidó colocarlo aquí, pero no importa, lo buscamos. Malaquías está antes de Mateo. Porque había profecía de que antes de que viniera el Mesías, tenía que venir el profeta. Entonces dice en Malaquías 4, del 5 al 6, dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. A volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y si nos vamos, esto lo dice en muchas partes de la Biblia, o sea, para un judío esto no era algo nuevo. Esto era, ellos conocían la profecía, por eso le preguntan, y ustedes dicen, ¿quién soy yo? Entonces, los discípulos empezaron a decir, algunos de los profetas, alguno, y decían, como Elías. Pero bueno, vamos a ir desilvanando esto y vamos un momento a Deuteronomio, 18, versículo 15 al 20. Aquí está hablando Moisés y dice, el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo.
A él deben escuchar, tal como le pediste al Señor tu Dios en el día de la asamblea de Oreb, cuando dijiste, no quiero volver a oír la voz del Señor mi Dios, ni tampoco quiero ver a tan impresionante fuego, pues no quiero morir. El Señor me dijo, esto está muy bien. Voy a hacer que de entre tus hermanos surja un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios y él les comunicará todo lo que yo les ordene decir. Pero yo le pediré cuentas a todo aquel que no atienda las palabras de este profeta, proclame que ese profeta proclame en mi nombre. Y el profeta que yo no le haya ordenado hablar o que hable en nombre de otros dioses, pero pretenda hablar en mi nombre, será condenado a muerte. Entonces, ellos estaban esperando la venida del profeta antes de que viniera el Mesías. Entonces, por esto ellos le mandan a preguntar a Juan, en primera de Juan, le dicen, perdón, vámonos un momento antes, acá, primera de Juan. Primera de Juan 24. O sea, primera de Juan, no, Juan 1:24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, a todo el lado del Jordán. Entonces, estas personas estaban siendo bien claras. Es como si usted ahora mismo le estuvieran diciendo, oiga, ¿sabe qué? Va a venir la vacuna del COVID contra toda la cepa. Y nosotros estamos esperando esa vacuna que debe venir. Esto es algo de la actualidad. Ellos estaban esperando que viniera ese profeta antes que viniera el Mesías. Entonces, cuando Jesús le hace la pregunta a sus discípulos, por eso ellos dicen, unos dicen que eres profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen, bueno, pero cuando le pregunta a Simón Pedro le dice, tú eres el hijo de, perdón, ¿cómo es que dice exactamente? Dice en Mateo 16, dice, y respondiendo, y le dijo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiéndole, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién le reveló esta verdad a Pedro? El Padre que estaba en los cielos, ¿cierto? Pero ¿cómo se lo reveló? Porque él tuvo una inspiración y de repente sabía, no, porque escrito está. Todo estaba escrito. Todos sabían cuáles eran las señales que iba a ser el Mesías, de dónde iban a ser, cómo iba a morir. Todos lo sabían. Y entonces, en el idioma hebreo, perdón, en el idioma hebreo hay una declinación que se sabe sobre qué está hablando lo que se está diciendo. Digamos, nosotros decimos la iglesia y no el iglesia. Entonces, cuando este Simón Pedro lanza esta revelación, y él le dice, ¿sabes qué? Esto no te lo reveló nadie. Esto ya estaba escrito y le dijo, y sobre esta piedra, o sea, sobre esto que tú estás hablando, no sobre un hombre, entienda, Pedro amaba mucho a Jesús y dio su vida por Jesús y tenía muchos defectos, lo negó, sacó la espada, le cortó la oreja ¿cómo es que es? Al siervo del sacerdote y le dijo, Pedro, guarda tu espada en la vaina porque todo aquel que mate por la espada morirá. Entonces, Pedro era un hombre corruptible como cualquiera de nosotros, pero que aprendió obediencia al Espíritu Santo. En este momento, él no está diciendo que va a levantar su iglesia sobre Pedro, no se equivoque, él le está diciendo que él va a levantar su iglesia sobre la declaración que él es el Hijo de Dios y que él es el Cristo, o sea, el designado por Dios y el Hijo del Dios viviente, que él era Dios y se los manda
a callar. Dice, no le cuenten a nadie porque esta era una revelación para los discípulos y todavía no había llegado el momento. Acuérdense que después Jesús dice, mi hora ha llegado, pero en este momento todavía no había llegado el momento. Entonces, volvamos a Juan 1, perdón, volvamos a Juan 1 y le dice, del versículo 45 en adelante, del versículo 51, del 45 al 51, y dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Se están dando cuenta? Ellos estaban anhelando esa venida. Lo hemos hallado, encontramos a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Sabe por qué él era un verdadero israelita? Porque él estaba esperando la promesa que se cumpliese. Él sabía las escrituras, por eso dice, ¿acaso cómo es que de Nazaret va a salir algo bueno? Porque sabía que la escritura decía que el Mesías venía del linaje de David y que debía nacer en Belén. Pasa que pues no se dio el trabajo de preguntar, pero ¿sabe? El hombre sabía y de pronto no nos cuentan todo el diálogo, pero créame, lo que ahí está escrito es suficiente para que usted sea salvo y entienda. No se ponga a buscarle explicaciones locas a lo que es tan fácil y sencillo. Yo siempre le digo, el Señor Jesús hablaba en un lenguaje sencillo, no locurado. Esto no es para gente súper iluminada, esto es para gente que decida creer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que vino a pagar por sus pecados y por los míos y hacernos libres de toda condenación para que le sirvamos todos los días en santidad, como dice Lucas 1:72, porque esa es la manera de ser libre. Mientras tanto, usted aquí, mire, amarrado, esclavizado. Hay gente Dios mío, que por más que se esfuerza, no puede, no hay gente. Todos, por más que nos esforcemos, llega un momento en que la vida nos agobia, nos carga, porque no tenemos en nosotros ningún consuelo ni ninguna esperanza. Y todo nos sale mal y todo va peor, pero cuando llegamos a Jesús entendemos y dice, lo que pasa es que esto tenía un propósito y el propósito de Dios es que usted se salve, que usted lo conozca, que usted crea, ¿se acuerda? Y de pecado porque no creen en mí, de justicia porque ya yo me voy al Padre y no me vas a ver más, ya él sabía que iba a ser glorificado, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, no le temas a Satanás. Satanás es un pobre perdido que quiere que usted se pierda junto con él. No es nadie, ni siquiera puede tocar solamente su carne y eso si Dios se lo permite. Si Dios se lo permite. Entonces, volviendo al tema de qué era lo que estaban esperando los israelitas, dice, tú eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, Jesús aquí está declarando, Jesús no dice que no, que él no es. Oye pesadamente, con los oídos no oye, y el corazón se endurece para que no lo sane. Yo siempre le digo, olvídese de ese cuento que Jesús, como lo pintan, que es un limendero, por favor, ábreme la puerta. No, Jesús es Señor y Dios. Ya Él hizo todo lo que tenía que hacer por usted, y cuando nosotros oramos, el Padre Nuestro decimos, hágase tu
así en el cielo como en la tierra, y en la tierra yo siempre les digo, le toca a usted y a mí predicar el evangelio, llevarle a otros las nuevas noticias, una palabra que no esté adulterada, una palabra que no esté contaminada, mire, es muy extraño que ahora en esta época solamente los santos puedan entrar a la iglesia, los que tengan que una conducta intachable. Pero resulta que en la época de Jesús, Jesús andaba con prostitutas, con pecadores y con publicanos. Pues fíjense, los dividen en estos tres rangos. O sea, los publicanos eran tan desechados, eran los escorias de la sociedad porque eran judíos que trabajaban para el gobierno romano cobrando impuestos y fuera de eso cobraban de más y oprimían a la gente. Entonces esa gente para el pueblo era execrable y con eso se juntó Jesús. Y los fariseos y los saduceos, que eran los sacerdotes, los fariseos eran la gente buena, la que vivió una vida religiosa, porque después de volver del cautiverio de Babilonia, como han cumplido la ley de Dios, entonces se formó el movimiento fariseo y ellos se convirtieron como unas especies de policías de la moral de la ley. Pero entonces Jesús les llama hipócritas en todo tiempo. Entonces, no saliéndonos del tema, es soberano y Dios nos ha dicho siempre la verdad. Ahora usted dice, ay, qué malvados que son esta gente. Yo si hubiera vivido en la época de Jesús jamás lo hubiera traicionado. Déjeme decirle, usted ni siquiera se quiere acercar a Dios, sino mire, en este país, Colombia, queridos compatriotas o cualquier parte del mundo, porque todos estamos viviendo aflicción de una manera u otra, en vez de volvernos al Señor, Dios nos está dando tiempo a arrepentirnos. Y nos está diciendo pilas, que viene el día grande y terrible, pilas, que vengo como ladrón en la noche, pilas, ponte de acuerdo con tu adversario en el camino mientras tengas tiempo. Y nosotros estamos haciendo oídos sordos a ellos. Y el Señor Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Porque cuando el Señor Jesús llegó, nació en el contexto judío, nació bajo la ley y lo único que había era el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento ya escrito después cuando el Señor Jesús da la revelación, pero todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento da testimonio de él hasta la última tilde, por eso dice hasta la última J, hasta la última tilde se ha de cumplir. Vamos a leer un momento el Salmo 22, un momentico el Salmo 22, para mostrarle que las escrituras están hablando de Jesús, no de usted, mi querido hermano. Lo siento. El ungido de Dios es el Señor Jesús. Y por eso cuando sale la voz del cielo y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él escuchar. Y después cuando se da la transfiguración en el monte y se presentan Elías y Moisés en representación de la ley y de los profetas, también sale una voz del cielo que dice, este es. Y Juan da testimonio y dice, este es el Cordero de Dios. Y usted prefiere escuchar cualquier parranda de voces extrañas, pero es su decisión. Hoy mismo yo le estoy retando a que usted le crea al Señor Jesús, que se saque tanto preconcepto falso. Mire, los testigos de Jehová dicen que el paraíso va a ser aquí.
y les dan un librito y son testigos de Jehová, no testigos de Jesús. No sé cuántas veces tengo que decirle yo que Jehová era un ángel, un mensajero que hablaba por el Hijo mientras el Hijo venía. Que contra Jehová fue que se rebeló Satanás, él es el que guardaba el trono del Hijo. Y lo vimos en Éxodo 3 el otro día, que hablaba era el ángel de Jehová. Y yo no sé qué pasó aquí, pero esto como está todo raro, no sé qué pasa, que ya no me veo. Bueno, esto sigue grabando, pero yo no me veo. Perdón. ¿Qué hice? Ya, ya me vi. Nuevamente. Entonces, les estaba explicando que, digamos, como le explicaba a alguien yo hoy, si yo tengo una amiga que es coreana y esa amiga se llama, qué sé yo, Chan o María, pongámosle un nombre latino, se llama María, y yo me comunico con ella por Google o por WhatsApp o por cualquier medio, pero resulta que con el traductor, ella verte finalmente en persona. Y ella dice, suponiendo cualquier locura. Y entonces el traductor viene y me traduce esas palabras en español. Entonces yo le pregunto una cosa, aquí hay tres personas. María, el traductor estuvo en Corea, estuvo en el aeropuerto de Corea, viajó a Colombia, no simplemente me está hablando como si fuera María para que yo pueda entender. Esa es la función del ángel de Jehová, hablar por Dios mientras llegaba el Hijo a hablar por sí mismo. Entonces, estas personas están entendiendo muy mal la palabra simplemente porque no quieren entender las escrituras. El Señor dice, usted escudriña la escritura, que ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces ellos estaban esperando al profeta y vamos a poner un ejemplo bien claro de esto y vámonos un momento a Joel 2:32 y dice, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová en el remanente del cual él habrá llamado. Eso dice en Joel 2:32. Y si nosotros nos vamos a Hechos 2, y empieza Pedro a hablar sobre la venida del Espíritu Santo. En el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz, les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os será notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. ¿Se acuerdan que cuando vinieron el Espíritu Santo, los piadosos eran los que podían escucharlo? Pero bueno, para no irnos tanto, vamos a Hechos y vamos acá, dice, al 30 y dice Hechos 22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, versículo 22 de Hechos 2. Oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Dice en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, del cual nosotros somos testigos. Y dice en el versículo 29 al 31, perdón que me enredé, varones hermanos, se puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y sus
está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que el juramento que Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que Jesús resucitó Jesús resucitó Dios de los cuales todos nosotros somos testigos. ¿Ustedes están dando cuenta que nosotros somos testigos? ¿Testigos de quién? De Jesús. Entonces, si usted lee este pasaje completo, va a encontrar concordancia, va a encontrar escritura, va a encontrar que el Señor le está diciendo que usted tiene que ser testigo de Jesús y lo está diciendo Pedro, lo está diciendo Pedro. Entonces, qué pena, testigos de Jehová, se les acabó la franquicia. Por lo menos con cualquiera que esté entendiendo realmente qué es lo que está diciendo el Señor Jesús. Pero yo ahorita les iba a leer el Salmo 22 y dice, en el versículo 16, a uno le enseñan que este Salmo 22, que cuando Jesús estaba clavado en la cruz, él estaba desolado. No, Jesús sabía para qué había venido, dice, yo sé para qué he venido. Y dice, cuando está en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Entonces, estas son las mismas palabras que Jesús está diciendo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Permítanme un segundo. Está timbrando el sistema. Perdón, perdón por la interrupción. Otra vez se me volvió a perder este asunto aquí. Yo no sabía por dónde iba. Bueno, no encuentro panel. Es que cambiaron la configuración de este Facebook y realmente me pierdo. No sé por dónde voy, no sé dónde está la cámara. Se cierra. Ya la encontré. Nuevamente la encontré. Bueno, gracias por su paciencia. Disculpen. Entonces, aquí como estaba comentándoles, pues no, Dios no estaba diciendo, ay, me desamparaste, Dios, claro, estaba en carne. Pero si nosotros leemos el versículo 3, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Bueno, y ella empieza a contar. Y si nos vamos al versículo 16 del Salmo 22, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Entonces, aquí el Señor Jesús está hablando de la muerte en la cruz, horadaron mis manos y mis pies, sobre mis vestidos me los quitaron, sobre mis ropas echaron suerte, y toda la escritura se cumplió en Jesús. En mi sed me dieron a beber vinagre. Bueno, el Señor nos está hablando claro, el Señor nos está diciendo, por favor, yo vine a abrir los ojos de aquellos que estaban ciegos. El Señor no estaba hablándole a una cantidad de ciegos, el Señor estaba hablando a gente que tenía dos ojos. Bueno, le abría los ojos a los ciegos, a algunos que eran ciegos. Sobre todo al ciego, me encanta esa historia del ciego cuando el ciego le dice,
¿Qué quieres? Si tú quieres, yo puedo ver. Y el Señor le dice, sí quiero. A mí me encanta eso, porque uno se puede acercar a nuestro Padre confiadamente a pedirle cualquier cosa con el corazón contrito y humillado. Y el Señor le va a responder que sí. Siempre le va a responder que sí para su beneficio, mientras que usted le esté pidiendo cosas coherentes con su reino. Acuérdese que el Señor no escucha a los del mundo. El mundo no puede recibir al Señor Jesús. Es que para el mundo las cosas de Dios son locura. Y lo único, y dice, más a los que le recibieron en Juan 1:12, a los que creen en su nombre, le ha sido dada autoridad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces para estas personas era imposible creer que Jesús era el Hijo de Dios, porque ellos lo miraban como el hijo de José y de María, y no creían en la deidad de Jesús. Usted sabe que hay muchos movimientos ahora mismo que niegan la deidad de Jesús. Hoy estaba estudiando que dicen que Jesús era hombre. Hay gente que llega a decir tantas locuras como que él fue de la unión de María y de José o que el óvulo de María fue fecundado por el Espíritu, por el esperma del Espíritu Santo. No, cuando el ángel se le presenta a María y le dice que va a conseguir un hijo, y ella le pregunta, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Mire, ahí no intervino ni María ni José, porque sabemos por la palabra que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que María fue, pues parió al Salvador del mundo. Entonces, ¿qué le contesta el ángel? El Espíritu de Dios te cubrirá. O sea, todo lo que venía en el vientre de María venía sin pecado. Acuérdense que todos los hombres nacemos muertos bajo nuestros delitos y pecados, incluso María, porque todos somos descendencia de Abraham. Y el único que podía traernos nuevamente la vida era aquel que era puro y sin mancha, que no tenía nada que ver con nosotros. Por eso él dice, yo vengo de arriba, ustedes son de abajo. Por eso es que si les hablo cosas terrenales y no me entienden, ¿cómo me van a creer si les hablo las espirituales? Usted entiende por qué María no pudo ascender al cielo en cuerpo y alma y todas las locuras que se inventan, porque María era como uno de nosotros. En cambio, Jesucristo no tenía mancha, ni era, a pesar de que se formó en el vientre de María, no procedía de nuestro linaje. No procedía de la carne, él era venido de Dios, él era el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Esto es lo que estamos declarando. Y en esto creemos que a través de ese Dios santo, del cual ninguno de nosotros éramos merecedores, tuvimos vida nuevamente en el Espíritu que se había quebrantado por la desobediencia de Abraham y que ahora podemos, a través de ese sacrificio que él dice, este es mi cuerpo que es partido por nosotros, esta es mi sangre que es derramada para perdón de pecado. Y el velo del templo se parte en dos cuando Jesús muere. Hay un gran temblor y duran 3 horas en un eclipse. Y los muertos resucitan. ¿Ustedes sabían que habían muertos que habían resucitado ese día en que murió Jesús? Lo dice la Biblia. Porque y ellos temblaron, los romanos, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y algunos se convirtieron, muchos se convirtieron. ¿Se acuerdan que José de Arimatea fue a reclamar el cuerpo del Señor? Y era uno de los principales, era uno de los fariseos. Bueno, no nos enredemos tanto con este asunto. Dice en segunda de Pedro 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella, que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Dios, en el cual los cielos extendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas en la cual morará la justicia. ¿Se da cuenta? Chao, testigo de Jehová, aquí no hay lugar a dudas. Entonces,
Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin manchas e irreprensible en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, Pedro y Pablo, por más buenos apóstoles que hayan sido, empezaron la labor. Pero ¿sabes quién la sigue? Nosotros. Nosotros la seguimos, porque a nosotros, la iglesia del Señor, su novia, le ha sido dada esta autoridad y el Señor nos dice que Él nos ha dado toda autoridad. Vamos a volver a leer Mateo 16. Entonces respondiendo, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra, o sea, sobre esta declaración que Él es Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan que Él siempre dice, el que tiene oídos para oír, oiga? O sea, esto no es nada novedoso. Pedro no se lo sacó del sombrero, ahora cadabra. Y dice, mas yo también, y a ti te daré. ¿A quién? ¿A Pedro? A la iglesia. A la iglesia que es usted y yo. Usted sabía que hay iglesias mucho más antiguas que la católica, los protestantes, y todo el mundo dice iglesia verdadera. Pero ¿sabe cuál es la iglesia verdadera? Cuando usted acepta que ese Señor está en su corazón y que lo que Él dijo era verdad. Usted empieza a creer de veras. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Qué se está avergonzando del Señor Jesús? Le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Y a quién le dio esa autoridad? ¿A un cura? Que si el cura no le da la absolución, entonces usted no tiene perdón de pecado, entonces dígame para qué Jesús murió en la cruz. Piense con lógica, tenga criterio. Jesús murió para perdón de sus pecados. Usted es el que decide perdonar o no perdonar. De eso se trata. Por eso Padre nuestro dice, pues si ustedes perdonan, mi Padre del cielo lo perdona, pero si usted no perdona, yo tampoco lo voy a perdonar. Y esa es la atadura que usted tiene en el corazón, que Jesús le está pidiendo, que la suelte. Y también le está diciendo, ¿sabe qué? Yo te voy a dar la autoridad, te la entrego a ti, iglesia, ¿de qué? De ser pescadores de hombres, de traer tesoros a los cielos, de contarle a los demás. ¿Quién soy yo? Las buenas nuevas. Yo me quiero ir un momento antes de terminar a Hechos nuevamente, porque para que ustedes vean que Pedro en ningún momento predicó ley. Es más, le prohibieron que hablara del nombre de Jesús. Y dice, aquí, perdón, Hechos, sobre el cual yo no estaría. Esto está en Hechos 2. Perdón un momento. Discurso de Pedro. Y dice, en este momento llevaron a Pedro y a Juan ante el concilio. A ver cómo vamos de tiempo. Sí, tenemos tiempo de leer el capítulo. Y dice, acuérdense que Pedro era un hombre sin letras, ¿no? Era ignorante, se había salido corriendo, había negado a Jesús, pero ya había recibido el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor dice, cuando ustedes vayan a hablar, ni se preocupen que vayan a hablar. El Espíritu Santo llegará a su boca, pero oiga, usted ha tenido que haber leído y saber qué dijo la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo testifica, es acerca de la palabra del Señor. No, yo no le voy a dar ninguna profecía. No es que usted si no cree se va a condenar porque a mí me lo reveló el Espíritu Santo. Ay, a todo el mundo. Mire, lea, eso está escrito, esto no es nada nuevo. Si mi pueblo no se arrepiente, entonces yo los destruiré y estoy declarando profecías sobre Colombia. Escrito está. En fin, dice. Entonces, Pedro y Juan habían sanado a un hombre que tenían 40 años y él le había dicho que no tenía ni plata ni oro, pero lo que tenía le daba, que en el nombre de Jesús fuera sano, y el hombre tenía 40 años y eso fue en el pórtico de Salomón. Acuérdese que el Señor le dejó dicho que las mismas obras que él haría, las haría ustedes y mayores, porque él se iría al Padre. Por eso estuvimos hablando, oiga, no tenga miedo, ejerza su ministerio, que al que tiene Dios le dará más. Haga lo básico y verá a ver, y obedezca y crea, porque el pecado es no creer a Jesús. Y dice,
Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Se acuerdan que yo le dije que los saduceos eran los sacerdotes? Y dice, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, porque ellos decían miércoles, ahora matamos a este hombre y el lío es peor. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5,000. Imagínense si usted se dispusiera a hablar, ¿cuántas almas no traería al reino del cielo? Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Imagínense, ellos estaban haciendo una buena obra y ellos estaban, como decimos acá en la costa, ardidos, o sea, resentidos. ¿Por qué? Por su terquedad, por nada más. Porque no querían aceptar que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente y que era Dios y que ellos habían matado al Mesías. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esta era una profecía que estaba en el Salmo 118, versículo 23. Y en ningún otro hay salvación. Lo está diciendo Pedro, en ningún otro hay salvación, llámese como se llame, San Gregorio, San Pablo, San lo que quiera. Gnósticos, espiritistas, cualquier locura que usted quiera llevar ahí, del nirvana. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, o sea, la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. O sea, era tan evidente, el tipo llevaba 40 años ahí. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Te está negando esta verdad? Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron en que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Usted a quién está obedeciendo? ¿A hombres o a Dios? Porque miren que ellos no tengan ningún problema con los 10 mandamientos, ninguno con la ley. ¿Cuál era el problema? El nombre de Jesús. Y usted se está tragando la mentira de que la ley lo va a salvar, de que su conducta lo va a salvar. La única forma de ser salvo es a través del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, aceptando que su palabra es verdad y que usted está equivocado. Todo hombre se ha hallado mentiroso y Dios verás. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso está diciendo Pedro. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que en el hombre en quien se habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y después, si usted lee más adelante, ellos vienen y dicen, Señor, se cumplió tu profecía, el Salmo 2, ¿por qué se amotinan la gente en el versículo 25 de ese mismo capítulo?
y los pueblos piensan cosas vanas, cosas vacías. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mando y tu consejo habían determinado que sucediera. O sea que Jesús no murió en la cruz, sino por lo que Dios había ordenado. Mire, este era el plan de Dios, no piense que Satanás siquiera tiene un poquito de autoridad. Y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concédele a tus siervos que con toda valentía, con todo denuedo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y habiendo orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Ahora yo le invito, esfuércese y sé valiente. No le tema lo que le diga el mundo, créale al Dios que le está ofreciendo la vida eterna y que le está diciendo la verdad. Y queridos hermanos, reciban un fuerte abrazo. Espero que esta palabra explote en su cabeza y produzca esa fuente de vida interminable, que usted jamás vuelva a tener hambre ni se jamás, porque habrá tomado de esas aguas que jamás se acaban y se habrá alimentado del pan de vida que es Jesús, no de los chismes, de la verdad, porque escrito está. Bienaventurado eres si reconoces esto. Feliz descanso, los quiero mucho, gracias por la paciencia que me tuvieron hoy, un fuerte abrazo, que el Señor Jesús les abra las escrituras, que el Espíritu Santo los lleve a toda la verdad y que les hable en sueños. Ponemos desde hoy el día de mañana en tus manos, Señor,